Y así que me tocó a mí dar el mensaje el día de hoy. Y si soy sincero con ustedes, en realidad estoy muy emocionado por compartir el día de hoy. No hay nada más en mi vida que me inspire más, que me llene más, que me aliente más, que hablar acerca de Jesús. Y eso es lo que voy a hacer el día de hoy. Voy a hablarles acerca de Jesús y estaremos estudiando un pasaje corto de la Biblia, de los Evangelios. Y en verdad pero espero que sea de inspiración y sea de bendición y de aliento para todos ustedes, como lo va a ser para mí. Y de antemano les agradezco por su atención. Es un privilegio poder compartir con ustedes el día de hoy. Si te gusta tener un título para la plática que estás escuchando, el título de esta plática es Milangelio. Y es una combinación de dos palabras, milagro y evangelio, porque el texto que vamos a estar estudiando el día de hoy, la escritura que vamos a ver, es de un milagro de Jesús, pero es mucho más que un milagro. Es un milagro y es la historia completa de el evangelio. Si tuviera que escoger un pasaje de toda la Biblia para explicarle a alguien cuál es el evangelio, cuáles son las buenas noticias, sería este pasaje. Es una historia de los milagros de Jesús, pero a la misma vez es mucho más que eso. Es la historia de lo que hizo Jesús por el mundo entero. Así que, ¿por qué no me acompañas a leerlo y después hacemos una oración y entramos en el mensaje? Dice Marcos capítulo 1, versículo 40 al 45. Un hombre que tenía lepra se le acercó y de rodillas le suplicó: si quieres, puedes limpiarme. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre diciéndole: si quiero, queda limpio. Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Jesús lo despidió enseguida con una fuerte advertencia: mira, no se lo digas a nadie, solo ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés, para que le sirva de testimonio. Pero él salió y comenzó a hablar sin reserva, divulgando lo que sucedió. Como resultado, Jesús ya no podía entrar en ningún pueblo abiertamente, sino que se quedaba fuera en lugares solitarios. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor. Gracias por el privilegio que tenemos de ser tu iglesia, Señor, de ser tu cuerpo. Gracias, Señor, por la palabra del día de hoy, Señor. Yo te pido que tú abras nuestros entendimientos, Señor, abras nuestros corazones, Señor, y hables a nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna vez alguien le ha pedido a otra persona que haga algo y esa persona hace totalmente lo opuesto? Puede ser con algunos que son padres. Quizá a tu hijo le dices: no toques la plancha, y ¿qué hace tu hijo? Pues va y toca la plancha, hace exactamente lo opuesto. O quizá los que son padres de adolescentes, ¿qué pasa cuando le dices a un adolescente: llega temprano a la casa? No llega temprano a la casa el adolescente. O si le dices a tu adolescente: tienes que llegar a las 11, pero si te vas a tardar, mándame un mensaje de texto para no estar preocupado. ¿Y qué hace el adolescente? No manda el mensaje de texto, hace lo opuesto de lo que le pediste. Cuando estaba estudiando para esta plática, se me vino a la mente una historia de cuando era niño. En México nos gustaba mucho ir a la casa de mi abuelita, y tengo como 25,000 primos, y todos íbamos a la casa de mi abuelita. Y en una ocasión me acuerdo que andábamos con la onda de las bicicletas, como que todos nos dio a la misma vez que comprame una bicicleta, nos compraban bicicletas. Y todo el vecindario ahí del área de donde vivía mi abuelita, todos andábamos en bicicletas, todos los primos, los vecinos, los hijos de los vecinos. Y me acuerdo de esta ocasión en la que estaba haciendo mucho calor. Era un verano y estaba haciendo muchísimo calor. Y uno de mis primos, que no voy a mencionar su nombre porque a lo mejor algunos de ustedes lo conocen, uno de mis primos me dice: David, tengo mucho calor, me voy a quitar la camiseta. Y yo: pues, órale, está bien. Entonces se quitó la camiseta, seguimos jugando ahí, paseándonos en las bicicletas. Después de un rato me dice: David,
tengo mucho calor, me voy a quitar los shorts. Y yo, órale, pues si quieres hacer eso, dale, pues sí. Se quitó los shorts y andamos en las bicicletas. Después de un rato volvemos a parar. Me dice, David, tengo mucho calor. Y dije, Carlos, no. Dije, Carlos, no te vayas a quitar los calzoncillos. Por el amor de Dios, no te quites los calzoncillos. ¿Y quién cree que hizo Carlos? Se quitó los calzoncillos. Ella andaba paseándose en bicicleta. Y yo así como que, me estás poniendo vergüenza con los vecinos, con mis amigos. Pero sé que esta es una anécdota medio cómica, pero es lo primero que se me vino a la mente cuando leí este pasaje, porque el pasaje nos dice que Jesús le pidió algo a este hombre. Jesús acababa de sanarlo y le dice, ve y preséntate con los sacerdotes, pero no le digas a nadie lo que hice, no le digas a nadie lo que acaba de acontecer. ¿Y qué hizo el hombre? Al igual que mi primo Carlos, hizo lo opuesto que le pidieron que hiciera. Y ahora no sé si tú te puedas poner en los zapatos de Jesús. Es como que te acabo de sanar, o sea, te pedí una cosa nada más, te pedí que no hicieras una cosa y fue lo que hiciste. Qué malagradecido este hombre, ¿no? ¿Por qué desobedece a Jesús? Pero creo que dentro de este pasaje, dentro de esta historia, hay una narrativa más profunda, una narrativa más amplia que a simple vista. A simple vista, si leemos este pasaje, podríamos decir, es solo otra historia acerca de Jesús siendo Jesús. Es otra historia de Jesús sanando a un enfermo, comprobando que es hijo de Dios, comprobando que tiene poder, que tiene autoridad. Es simplemente esto. Pero hay mucho más allá dentro de este texto. Fue más que solo un milagro, fue un milangelio. Entonces me gustaría que juntos analicemos este pasaje, estos 5 versículos cortitos, para ver qué es lo que hay debajo de la superficie, qué es lo que hay dentro de la Escritura. Y primeramente, lo primero que me resalta es el tema del leproso. Esta persona tenía lepra. Y quizá no sé si tú alguna vez hayas visto a una persona con lepra, pero traje una foto de una persona que sufre de lepra. Estas son las manos de la persona. Y como puedes ver, se le han comido los dedos, se le han comido los huesos. Y nosotros no estamos muy expuestos a lo que es la lepra. Y parte de la razón es porque se encontró la cura para la lepra en el siglo pasado. Entonces no hay muchos casos en el mundo actual de lepra. La lepra es una enfermedad infecciosa altamente contagiosa. Afecta principalmente los nervios y las extremidades, la piel, el revestimiento de la nariz y el tracto respiratorio superior. La lepra produce úlceras en la piel y daño a los nervios y debilidad muscular. Entonces, desde el siglo pasado, desde alrededor de 1940, ya hay una cura para la lepra. Pero antes de 1940, por miles de años, esta era una enfermedad que atormentaba a las personas. Esta era una enfermedad que afectaba a muchas personas y no había cura. En sí, la lepra no es una enfermedad terminal. Las personas no se mueren realmente por la lepra, sino se mueren por las complicaciones que trae la lepra a sus cuerpos. Y por esta razón, porque es muy contagiosa, había ciertas reglas que se debían de seguir para poder cuidarse de la lepra. Miles de años antes de los tiempos de Jesús, Moisés escribió algunas de estas leyes para el pueblo judío que acababa de salir de Egipto. Y en Levíticos 4 y 5 realmente encontramos bastantes de estas reglas, y si las quisieras leer en algún momento. Contiene muchas leyes de cómo tratar a un leproso, de cómo interactuar con una persona que tiene lepra. Y en estos tiempos lo que sucedía es que la enfermedad de la lepra se consideraba algo impuro. Y dentro de la iglesia, dentro del templo, existían los sacerdotes.
Y realmente lo que sucedía es que si alguien pensaba, a lo mejor tengo lepra, iban con el sacerdote para que lo revisara. Y el sacerdote revisaba a la persona, a veces los tenía que poner en cuarentena algunos días para declarar si tiene lepra o no tiene lepra, si es impuro o no, sigue siendo puro. Y una de las reglas para tratar a los leprosos es que nadie podía tocar a un leproso. De nuevo, porque esta es una enfermedad altamente contagiosa. De hecho, otra de las reglas dice que cuando una persona tenía lepra, si veía que alguien se venía acercando hacia él tenía que decirle, tenía que gritarle: soy impuro, no soy limpio, tengo lepra. Tenía que advertirle a una persona: hey, este soy yo, esta es mi enfermedad, no te acerques porque te puedo contagiar de esta enfermedad. Y aparte de estas reglas que encontramos en las leyes, los sacerdotes y los fariseos del tiempo de Jesús ponían otro tipo de reglas. De hecho, una de las que me resaltó cuando estaba estudiando era que había una regla que decía que si un leproso estaba debajo de un árbol y se iba, y una persona limpia que no tenía lepra se iba y se paraba debajo del mismo árbol, lo condenaban impuro. Tenían que llevarlo, ponerlo en cuarentena y esperar a ver si le daba lepra. Entonces, el ser declarado impuro tenía un gran impacto en la vida de las personas. Tenían un gran impacto en lo que es su relación con Dios y su manera de practicar la religión. Ya no podían ser aceptados dentro del templo, ya no podían participar en ceremonias religiosas, ya no podían buscar y adorar a Dios como normalmente lo hacían. Pero creo que la peor parte de haber sido declarado impuro es que te convertías en un marginado. En los tiempos de Jesús se acostumbraba construir muros alrededor de una ciudad, alrededor de un pueblo. Y una de las reglas era que si una persona contraía lepra, ya no podía vivir dentro de los muros de la ciudad. Tenía que salir fuera de los muros y vivir fuera de los muros de la ciudad. Ya no podía tener contacto con las personas que estaban adentro de los muros de la ciudad. Entonces, esto era lo peor que te podía suceder. Te convertías en un marginado, una persona que solamente puede vivir al margen de la ciudad. Y no sé si te lo puedas imaginar. Si eres casado, si tienes esposo o esposa, eso significaba que nunca más en la vida ibas a poder acariciar a tu esposa. Nunca más en la vida ibas a poder besar a tu esposa, abrazarla. Si tienes hijos, eso significaba que nunca ibas a poder volver a sostener a tus hijos, nunca los ibas a poder volver a cargar. Nunca ibas a poder ver a tus padres, nunca ibas a poder ver a tus hermanos. Literalmente perdías tu vida. Es como si tu existencia completamente se borraba. Ya no podías tener contacto con las personas que más amabas. Entonces, creo que hay mucho que aprender de la condición de este hombre cuando viene a Jesús a pedirle que lo limpie. Y lo que me salta hablando de la lepra en este texto es que Jesús tocó al hombre. Marcos, escribiendo este evangelio, es muy intencional en las palabras que utilizó. Él fue muy intencional al decir en el versículo 41, Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Jesús violó una de las reglas, una de las leyes principales de cómo tratar, de cómo interactuar a un leproso. Y cuando leo esto me pregunto, ¿por qué Jesús decidió tocar al hombre para sanarlo? Si tú lees el resto de los evangelios, tú te das cuenta que Jesús sana a personas con simplemente hablarlo. Jesús levanta a muertos simplemente diciéndole, levántate, sin tener que tocar al muerto, sin tener que tocar al cojo o al enfermo o al ciego. Los puede sanar, tiene la habilidad de poder hacerlo. ¿Por qué Jesús decide tocar a este hombre? Creo que Jesús fue movido a compasión porque vio la gran necesidad de este hombre
de ser tocado físicamente. La Biblia no nos dice, la historia no nos dice, pero muy probablemente este hombre llevaba años sin sentir el toque de otra persona. Llevaba años sin sentir piel humana sobre su piel. Probablemente no nos dice la Biblia, pero podemos especular 5, 10, 15, 20, 25 años sin sentir el abrazo de alguien, el calor de alguien. Y para nosotros es muy difícil imaginarnos esto, porque en realidad, ¿cuándo fue la última vez que duraste más de 2, 3 días sin tocar a alguien físicamente o sin que alguien te tocara a ti? Por más generosos que queramos ser, si eres soltero, si no tienes familia aquí en Phoenix, si vives solo, te aseguro que en la última semana por lo menos has tocado la mano de alguien, saludado la mano de alguien 2, 3 veces en la semana. Si no sucedió en toda la semana, alguien te tocó la mano el día de hoy cuando entraste a este lugar, te saludaron. Si no te saludaron, me avisas para regañar al equipo de Ujieres. Pero es difícil para nosotros imaginarnos qué tipo de consecuencias puede traer esto en la vida de un ser humano. El no ser tocados, el no sentir el toque de otro ser humano en nuestro cuerpo. Cuando nació nuestra hija, una de las cosas que nosotros pedimos era, queremos tener tiempo de piel con piel, es como le llaman. Hay tantos beneficios que hay para un bebé recién nacido, estar piel con su madre y su padre. Lamentablemente, porque mi hija nació con una complicación, no pudimos hacerlo por mucho tiempo, pero esto te habla de esta necesidad que tenemos como seres humanos, una necesidad con la que nacemos de recibir un toque, de poder tocar, tener cercanía con otro ser humano. Y eso trae beneficios a nosotros. Para los recién nacidos trae muchos beneficios, pero creo que es algo que continúa a través de nuestra vida. Y es difícil para nosotros imaginarnos el tipo de trastorno emocional que puede causarle a una persona decir, no puedo ser tocado por nadie, no puedo tocar yo a nadie. Y es, como les digo, yo no me lo puedo imaginar, pero creo que Jesús vio eso en este hombre. Vio esta necesidad profunda de ser tocado, de que nadie en 10, 15, 20 años lo había tocado. Nadie en 10, 15, 20 años había estado en su presencia sin despreciarlo. ¿Quién sabe cuánto tiempo este hombre tenía que no tenía una persona en su presencia sin que esa persona tuviera asco de él? No sabemos cuánto tiempo había pasado desde que una persona vio más allá de su enfermedad. Quizá nunca, después de que contrajo esta enfermedad, nunca alguien más vio más allá de su enfermedad. Nunca alguien más vio al ser humano detrás de esta enfermedad, de esta condición. Y creo que es muy parecido a veces a lo que sucede con nosotros. Lo siguiente que me resalta en este pasaje es que Jesús le regresó la vida. El momento en que Jesús toca a este hombre y este hombre es sanado, Jesús inmediatamente le regresa la vida. Puede regresar dentro de los muros de la ciudad, puede regresar a ver a su esposa, a abrazar a sus hijos y besarlos, puede regresar a vivir una vida real, no una vida de marginado. Puede regresar a besar a su esposa, puede regresar a acariciar a sus hijos. Pero me pregunto, ¿cuántos de nosotros nos hemos llegado a sentir como marginados en algún momento en nuestra vida? ¿Cuántos de ustedes que están aquí en este momento se sienten como marginados? ¿Se sienten rechazados? ¿Se sienten excluidos por la iglesia, por Dios, viviendo fuera de los muros? Yo en muchos momentos de mi vida me he sentido de esta manera, marginado, rechazado, sin poder realmente vivir la vida que fuimos creados para vivir.
Y creo que lo que nos dice este texto es que Jesús nos quiere regresar la vida a nosotros. Quiere restituir nuestro valor como lo hizo con el leproso. Fue con el leproso y le dijo: tú eres más que tu lepra, tú eres más que tu condición, tú eres más que esta enfermedad. Pudo restituir su valor. Jesús quiere ver más allá de nuestra enfermedad, quiere ver más allá de nuestras fallas, de nuestros errores, de nuestros pecados, y quiere regresarnos la vida que tanto anhelamos. Lo siguiente que me resaltó es que Jesús tomó su lugar. Siempre que leía esta historia, me daba mucha risa lo que hizo este hombre de ir y hacer lo opuesto que le pidió Jesús. Jesús le dice: hey, no le digas a nadie. El hombre se da la vuelta y le va y divulga la información a todos. Y Jesús fue muy claro. De hecho, el texto nos dice, le dio una fuerte advertencia. Mira el versículo 45, dice: pero él salió y comenzó a hablar sin reserva, divulgando lo sucedido. Como resultado, Jesús ya no podía entrar en ningún pueblo abiertamente, sino que se quedaba afuera en lugares solitarios. No sé si te das cuenta, pero cambiaron de lugar, intercambiaron de lugar. Jesús tomó el lugar del leproso. El hombre puede regresar a vivir la vida, puede regresar dentro de los muros de la ciudad. ¿Y qué sucede con Jesús? Se tiene que quedar afuera, se tiene que quedar en lugares solitarios. No puede entrar abiertamente a un pueblo. Es como si Jesús tomó las consecuencias de la enfermedad de este leproso y le cambió el lugar. Yo voy a pagar por las consecuencias de tu enfermedad. Yo me voy a quedar afuera de la ciudad. Yo me voy a quedar como marginado para que tú puedas regresar y vivir tu vida, para que tú puedas tener vida real, vida en abundancia, vida plena. Y si te suena familiar, es porque este es el mensaje del Evangelio. Esto es lo que Jesús hace por ti y por mí. Él tomó nuestro lugar, intercambió lugar con nosotros, al igual que lo hizo con este leproso. Ese día que fue crucificado, Él cargó con las consecuencias de nuestra enfermedad, de nuestra condición, de nuestro pecado, de nuestras fallas. Y lo hizo para que tú y yo pudiéramos tener vida. Como el leproso había sido privado de vivir una vida plena y abundante, nuestra condición, nuestros pecados, nuestras fallas, a nosotros no nos permiten vivir una vida plena y abundante. Pero el hecho de que Jesús toma nuestro lugar y toma las consecuencias de nuestras fallas, de nuestros pecados, nos da la libertad de vivir una vida plena y abundante. Jesús se convierte en marginado. Jesús fue despreciado, fue abandonado para que tú y yo pudiéramos ser aceptados, para que tú y yo pudiéramos ser adoptados y ser llamados hijos de Dios. Tomó nuestro lugar, cargó con las consecuencias de nuestro pecado para que tú y yo no recibiéramos las consecuencias de nuestro pecado que nosotros realmente merecemos y Él nunca merecía. Entregó su vida y murió una muerte dolorosa y angustiante para que tú y yo pudiéramos tener vida plena y abundante. ¿Por qué no te pones de pie para terminar el día de hoy? Y te voy a invitar a reflexionar, a pensar en este mensaje del día de hoy.
Am, no sé tú, pero me causa tanto agradecimiento leer estas palabras, leer este mensaje. Y estoy tan agradecido con Jesús por lo que Él hizo, por lo que Él hace por mí y por lo que Él hace por todo ser humano que ha existido, incluyendo todos nosotros que estamos aquí. Así que les voy a invitar a cerrar sus ojos en este momento y pensar un momento en esto, en este mensaje del Evangelio. Y ahí donde tú estás, simplemente agradécele a Dios, agradécele a Jesús por lo que Él hizo por ti. Agradécele que por lo que Él hizo por ti podemos ahora vivir una vida plena y abundante. Y si tú estás aquí el día de hoy y quizás estás pensando en que te sigues sintiendo marginado, en que te sigues sintiendo excluido, que te sigues sintiendo rechazado por Dios, por la iglesia, por quien sea, yo te quiero decir que Jesús quiere tomar tu lugar. Jesús quiere tomar tu lugar para que tú puedas ser abrazado, para que tú puedas ser aceptado. Así que si tú estás aquí y dices, yo quiero eso para mí, yo quiero eso para mi vida, yo quiero recibir esto que Jesús tiene para mí, hay solamente una cosa que tenemos que hacer y es creer este mensaje, creer lo que Jesús hizo por nosotros. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Gracias por tu mensaje, Señor. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Gracias porque pagaste las consecuencias, Señor, de nuestro pecado. Tomaste, Señor, las consecuencias de nuestro pecado para nosotros poder vivir una vida plena y abundante, Señor. Gracias, Señor. Y si tú estás aquí y te gustaría darle gracias a Dios, si te gustaría entregar tu vida a Jesús, te gustaría comenzar a vivir esto, creer esto, te invito ahí donde estés, repite esta oración conmigo. Jesús, gracias por lo que has hecho por mí. Gracias por haber muerto en esa cruz por mí. El día de hoy yo declaro que creo en ti. Declaro que tú eres mi Señor, que tú eres mi Salvador. El día de hoy yo me comprometo contigo a buscarte, a ser tu discípulo. Me comprometo contigo, Señor, a buscarte todos los días de mi vida. Amén. Y si tú estás aquí y dices, me siento marginado, me siento rechazado, siento que nadie me ha dado un abrazo en mucho tiempo, puedes venir conmigo, yo te doy un abrazo gratis, no te voy a cobrar. Pero muchas gracias por su atención el día de hoy. ¿Por qué no levantas tu mano para recibir la bendición? El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Muchas gracias, nos vemos el próximo domingo.